esta historia la ubicamos en Hechos capítulo 10 y el título de este mensaje es Hay esperanza para los excluidos. Hay esperanza para los excluidos. Pero antes de comenzar a hablar, ¿por qué no oramos? Para que el Señor, por medio de su palabra, nos renueve. Necesitamos renovación espiritual. Eh, Tanto excluidos como creyentes necesitamos una renovación espiritual y qué bueno que hoy podamos decirle al Señor que nos renueve. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Permite, Señor, que hoy sea comunicada con claridad, que tú nos hables, nos transformes, Señor, y podamos tener una visión más amplia del evangelio, del amor tuyo, de la compasión tuya. Transfórmanos, quita de nosotros todo prejuicio, Señor, que haya, y permite que cada día podamos dimensionar el amor tuyo a muchas personas que necesitan de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Hay esperanza para los excluidos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Piensas que todas las personas son merecedoras de la gracia de Dios? ¿Todos son merecedores de la gracia de Dios? Y es que en realidad existen personas que no quisiéramos que Dios las amara. Cuando tú te enfrentas a personas que pues que no te simpatizan, te caen mal, actúan mal, o no creen igual que tú dices, uy, ojalá que esta persona no se salve. Algunas veces pensamos así. Santiago Benavides, en una de las canciones que canta, que se llama Una pastillita para la fe, creo que se llama Una pastilla para la fe, dice que él necesita, que Dios debería tener una pastilla para la fe, aún para nosotros amar a esas personas que nos han hecho exclamar, ¿te lo llevas o te lo envío yo? Muchas veces nosotros queremos que Dios se lleve a algunas personas y ahí estamos viendo algunas imágenes de personas que si nosotros los miramos, pensamos, ¿será que merecen la gracia de Dios? Completamente diferentes a nosotros, preocupados con otras cosas. Y, y obviamente a veces hay muchos prejuicios en nosotros, hay muchos prejuicios que hay en nosotros. Y esos mismos prejuicios los tenía la iglesia naciente en los tiempos de Jesús. Un poquito para entender eso tenemos que hablar de cómo nos ubicamos en el libro de Hechos y el libro de Hechos comienza con el asunto de que Jesús había muerto pero había resucitado. Y los discípulos habían sido testigos de todos estos acontecimientos y experimentaron de manera real y personal el hecho de que Jesús había resucitado y que ellos estuvieron con él, antes de que el Señor partiera a los cielos con el Padre. Ellos estaban preocupados, los discípulos, por si Dios ya iba a instaurar el reino de Israel, o sea, ya iban a volver a ser esa nación poderosa, grande, sobre el resto de la tierra. Pero el Señor Jesús les responde y le dice, no, a ustedes no les corresponde saber esto. Lo que les corresponde hacer es que cuando reciban el poder del Espíritu Santo, debe dar testimonio de Jesucristo, o sea, del mismo Señor Jesucristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y efectivamente esto se da, el Señor regresa con el Padre, los discípulos reciben la promesa del Espíritu Santo y los capacita para hablar de Jesús. Y lo hacen de una manera maravillosa, con una elocuencia formidable y también respaldado por muchos milagros. Pero toda esta obra estaba centralizada en Jerusalén. Pero Dios había dado una promesa, que ellos tenían que predicar en Judea, en Samaria y hasta los últimos lugares más lejanos de la tierra. Y Dios comienza a utilizar formas para empezar
a cumplir esta promesa, y lo hace por medio de la persecución. Entonces, aquí nosotros estamos viendo un mapa. Jerusalén está ubicado cerquita al mar, a este mar que está acá, a un mar que está ahí, y ellos son esparcidos por causa de la persecución. La iglesia empieza a ser perseguida, los dirigentes encarcelados, maltratados, y comienzan a haber asesinatos. Esteban es asesinado, es el primer mártir de la iglesia por predicar la palabra de Dios. Pero todo esto estaba siendo parte de ese proceso de Dios para que el evangelio fuera predicado en lugares más lejanos. El evangelio comienza a ser predicado en Samaria. La gente de Samaria no era apreciada por los judíos, habían prejuicios de parte de los judíos con los samaritanos, pero el evangelio estaba llegando allá. El mensaje estaba llegando a etíopes. Hay un etíope que se convierte y recibe el mensaje. Y es así como llegamos a un personaje, capítulo 10, Cornelio. La historia de este personaje cambiará el paradigma de la predicación a los no judíos, que es el tema principal del resto del libro de los Hechos. Y gracias a Dios por Cornelio, por la predicación a los gentiles, porque sin la predicación de los gentiles, ninguno de nosotros de los que estamos acá estuviera creyendo y compartiendo el mensaje de Cristo. Veamos cómo la historia de Cornelio es una historia de esperanza para aquellos que son excluidos, que son rechazados. Y nos enseña que Dios no hace acepción de personas, de raza, de color de piel, de nacionalidad, de sexo. Lo primero que nos enseña este pasaje lo vemos en Hechos capítulo 10, versos del 1 al 4. Y es que Dios mira a los excluidos. Dice así el texto: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Dios mira a los que son excluidos. Cornelio era un centurión, un oficial, un capitán del ejército romano. Debía tener características de un hombre muy fuerte por el liderazgo que debería tener. Y los judíos odiaban a todos los que representaban el imperio romano. Los judíos estaban bajo la presión de ese imperio, no los querían. Y con ellos representaba a esos enemigos que lo oprimían y lo odiaban. Pero Cornelio tenía algo especial, era un hombre con unas cualidades envidiables. Él y toda su casa. ¿Cuáles eran estas cualidades? El texto nos lo dice: era un hombre piadoso, era un hombre devoto. El término usado en griego tiene que ver con una profunda devoción religiosa. Era un hombre que tenía una profunda devoción religiosa. Además era un temeroso de Dios. Temeroso de Dios se le decía a las personas que creían en ese Dios, en ese único de Dios, pero que no se habían circuncidado ni cumplían la ley. Era un simpatizante de la religión judía. Pero además era un hombre que practicaba la caridad. Era amable. Amaba a los hombres que lo desechaban, a los judíos los amaba y practicaba caridad con aquellos judíos. Era un hombre de testimonio. En este mismo texto, en el versículo 22, dice que era un hombre justo y temeroso de Dios, respetados por todo el pueblo judío. Era un hombre que daba testimonio. Además era un hombre de oración, pero no una oración sencilla ahí que se hace de vez en cuando. Dice el texto que era una oración continua, una oración profunda. El término en griego quiere decir que era un hombre que suplicaba a Dios por una necesidad muy profunda.
aunque no conocía claramente al Dios a quien oraba, vivía cerca de Dios. Pero aún así seguía siendo excluido por los judíos, seguía siendo excluido por los cristianos. Y qué interesante que podamos ver acá que existen personas fuera de nuestra fe que demuestran cualidades que deberían caracterizar a un cristiano. Pero también debemos reconocer que aún estas personas, Dios los escucha y Dios los ve. Estas personas que son excluidas, que no comparten y de pronto no lo hacen porque no lo conocen, porque no se les ha predicado, porque han aprendido diferentes cosas. Dios escucha la oración y los ve. Y es que en el Evangelio nosotros vemos que Jesús no discrimina a nadie. Jesús es muy sensible al sufrimiento de quienes se encontraban en su camino, los marginados por la sociedad, los olvidados por la religión o rechazados por sectores que se consideraban superiores moral y religiosamente. Acoge a todos los que le escuchan y aceptan su llamado de gracia. No excomulga, no critica, no juzga. Tenemos un Dios que ama a los hombres, un Dios que continuamente nos está llamando, que escucha y entiende la necesidad más profunda y escucha la necesidad de quien está excluido. Y qué maravilloso que este texto nos muestre cómo Dios está pendiente de los excluidos y los marginados. Pero Dios no solo se limita a esto. Lo segundo que hace Dios en este pasaje, o que nos muestra que hace en este pasaje, lo vemos en Hechos 10 del 9 al 15. Dios comienza a cambiar los prejuicios para que estos excluidos sean aceptados y para que haya esperanza también en ellos. Dice así el texto. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre, quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que se suspendía por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no llames impuro. La Biblia se caracteriza porque muestra una revelación progresiva. Dios se fue mostrando progresivamente y el hombre fue aprendiendo progresivamente más cosas de Dios. Aún la experiencia de Jesús frente a esa relación con los que no eran judíos también fue progresiva. Recordemos cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar y les advierte que no entren en tierra de samaritanos y gentiles. Pero ahora ya en esta nueva revelación progresiva les está diciendo que tiene que ir a todos lados, que ellos tienen que ir a todos lados, a todos los lugares de la tierra, a los confines de la tierra, a anunciar el mensaje de salvación a través de Jesucristo. El Señor es un Señor de procesos, de paso a paso, y cambia diariamente nuestra manera de ver el mundo, de ver las personas, de entender su teología, de entender al mundo que nos rodea, de entender al pecado. Pedro es un ejemplo de cómo Dios transforma y cambia los prejuicios paso a paso. De un hombre violento e impulsivo lo transforma en un hombre que expone la palabra de Dios y acepta con gozo aún los sufrimientos que puede causar predicar este mensaje, este evangelio. Ahora vemos cómo Pedro empieza a cambiar su manera de ver los excluidos y los gentiles. Un estricto judío creía que Dios no tenía ningún interés con los gentiles. Es tan así que algunos extremistas planteaban que no se debía ayudar en el parto a una mujer gentil para no traer más gentiles al mundo. Pedro no era diferente de esta forma de pensar. En este mismo pasaje, en el versículo 28,
Él lo expresa de una manera muy clara y dice, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. ¿Cómo Pedro aprende esta lección de parte de Dios? Lo aprende a través de la comida. Habían unas leyes muy estrictas con relación a la alimentación. Los judíos se guardaban limpios en algo que ellos conocían como el kosher. La palabra hebrea kosher significa apto. Estas leyes definen los alimentos que son aptos para el consumo de un judío. Las leyes fueron ordenadas por Dios en el desierto, entregadas a Moisés, y Moisés enseñadas al pueblo, y lo vemos planteados en Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14. Estas leyes prohibían los alimentos que no debían consumirse, y los judíos preferían morir antes que comer algo impuro que no fuera kosher, que no fuera apto, que no fuera limpio. Pero Dios le da una visión a Pedro. Les dice, aquí hay un mundo de animales, hay muchos animales, mata y come. Pedro se vio enfrentado a una situación horripilante, se vio enfrentado a algo que nunca había comido y sobre todo que iba en contra de sus principios éticos y religiosos. La respuesta de Pedro como un buen judío es, no lo voy a hacer, no he comido nunca nada inmundo. Pero la respuesta de Dios fue más asombrosa todavía. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Dios puede declarar cualquier cosa limpia y pura. Dios puede hacer limpio lo que nosotros consideramos limpio e impuro, lo que consideramos inmundo. Pedro al comienzo no entendía nada, no entendía qué era esta visión, hasta que aparecen en escena los súbditos de Cornelio, que habían sido enviados para traer a Pedro, para que les enseñara esa verdad que tanto anhelaba y suplicaba a Cornelio. ¿Cómo vemos que estos prejuicios comienzan a cambiar en Pedro? Pedro comienza a cambiar su forma de ver las cosas porque Pedro tenía una actitud maravillosa. Él estaba atento a lo que Dios le decía. Y eso lo hace solo con la oración. ¿Cómo podemos nosotros cambiar nuestros prejuicios? Lo podemos hacer cuando tenemos una relación más profunda con Dios, en oración y con su palabra, al escuchar su voz. Y Pedro entendió la voz de Dios perfectamente. Es así como Pedro evidencia que comienza a cambiar esos prejuicios recibiendo, los hospeda. Se va con ellos al encuentro con Cornelio. Entra en la casa de un gentil que era considerado una compañía inicua para los judíos. Y Pedro reconoce lo siguiente, versículo 34. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que temen y actúan con justicia. Dios es un Dios que destruye los prejuicios religiosos. En la medida en que nos relacionamos profundamente con Él, por medio de la oración, de escuchar su voz, de su dirección, comienza a cambiar esos prejuicios frente a esos excluidos. Recordemos las imágenes que vimos al comienzo. Cuando nosotros las vemos, cuando vemos a esas personas, pueda que nosotros sintamos cierto rechazo, que sean excluidos, que digamos no merecen, porque consideramos que son diferentes a nosotros. Y aquí tenemos que hacernos unas preguntas. ¿Qué prejuicios religiosos tenemos? ¿A quienes llamamos inmundos e impuros? ¿Estamos seguros de que Dios no los ha limpiado? Hagámonos esa pregunta. Y hay algo maravilloso también que nos enseña ese texto. Y ahí vamos con el punto 3. El excluido no necesita que lo critiquen. El excluido necesita escuchar el corazón del evangelio. Hechos capítulo 10, versos 36 al 43. Dios envió su mensaje al pueblo, dice el texto, anunciando las buenas nuevas de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió
difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, que lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día, dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de pecados. Pedro no entró a criticar. Pedro no entró a juzgar. Pedro no tuvo una actitud de arrogancia espiritual. Pedro no entró a decir ustedes cómo se visten, o ustedes qué comen, o ustedes por qué se peinan así, o por qué hablan así. Pedro predicó a Cristo. Esa era la predicación original del Evangelio. Jesús fue enviado y equipado por Dios con el Espíritu Santo y con gran poder. Eso era lo que predicaba Pedro. Jesús demostró quién era a través de sus obras y su testimonio, sanando un mundo de dolor y tristeza, liberándolo del mal del enemigo. Pero por todo esto a él lo crucificaron. Y esta crucifixión fue necesaria para que nosotros recibiéramos perdón de pecados. Pero Dios lo resucitó. Dios lo resucitó. Y todos ellos fueron testigos de todos estos hechos. No era ficción, no era cuentos. Y Dios, ahora como resultado de todo esto, nos ofrece una nueva relación con Dios. Esa brecha que se había puesto por causa de nuestro pecado había sido ya sanada. Ahora nosotros podíamos tener una relación nueva con el Señor. Eso era lo que predicaba Pedro y lo que predicó Pedro a los excluidos. ¿Qué hablamos nosotros a los excluidos? Cuando tenemos una persona que nosotros no aceptamos, ¿qué le decimos? ¿Lo juzgamos? ¿Tomamos el momento para criticarlos? ¿Nos sentimos superiores porque supuestamente hemos conocido la verdad? Pedro nos enseña que a los excluidos necesitan del mensaje de salvación, del corazón del evangelio, de predicar un mensaje cristocéntrico, no más. ¿Qué es lo que tenemos que hablarle a las personas que están afuera y que de pronto puede hacer que nosotros no queramos? Debemos predicar a Cristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y después de esto, el texto nos plantea algo maravilloso, y es que Dios se encargará del cambio del corazón de los excluidos. Hechos capítulo 10, versos del 44 al 48. Mientras Pedro todavía estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Mientras Pedro todavía estaba hablando, mientras estaba enseñando el corazón del evangelio, enseñando a Jesucristo, Dios transformó a estos hombres, a estos excluidos, a estos que no eran aceptados por los judíos. ¿Quiénes somos nosotros para decir quién puede recibir la gracia de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decir quién puede transformar los corazones? ¿Quiénes somos nosotros
para, para decir quién merece o quién no merece la gracia de Dios. Nosotros debemos cumplir la tarea de presentar este corazón del Evangelio, presentar este mensaje del Evangelio. Dios se encargará de hacer la obra. Dios se encargará de cambiar los corazones. Dios se encargará de hacer la obra perfecta en aquellos que de pronto consideremos que no son esas personas que merecen la gracia de Dios. Tenemos una esperanza de una renovación espiritual. Y este pasaje nos habla de una esperanza para los excluidos, para aquellos que no son aceptados, que la iglesia rechaza y que muchas veces nosotros como cristianos rechazamos. Dios los ve y los escucha, ellos tienen esperanza. Pero también tenemos una renovación de una esperanza para nosotros como iglesia. Dios cambia esos prejuicios religiosos que muchas veces impide que nosotros miremos con amor al que está afuera, al que no es igual que nosotros, al que piensa diferente que nosotros. Y esto se hace posible a través de la extensión del reino por medio de la predicación de lo que es el Evangelio, de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo es, el corazón del Evangelio. Eso lo debemos hacer. Dios se encargará de dar los frutos. Dios se encargará de transformar los corazones. Dios se encargará de hacer la obra. ¿Cómo ves tú a los que están afuera? ¿Cómo ves tú a esos excluidos? El Señor nos invita a verlos con una mirada diferente, con la mirada del amor. Recuerdo la canción de Santiago Benavides, La mirada de Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? La mirada de Jesús es una mirada de amor, una mirada de compasión, una mirada de ternura. Hay esperanza para los excluidos, pero también hay esperanza para nosotros como iglesia, cambiando los prejuicios, porque Dios quiere brindar ese amor a través de ese mensaje a muchas personas que necesitan sentir el amor y la misericordia de Dios. ¿Por qué no oramos? Oremos al Señor. Pidámosle al Señor que haga su obra en esas personas que por su apariencia, por su manera de pensar, tal vez creamos que no merecen la gracia de Dios. Que Dios transforme los corazones de todos. Que nosotros quitemos tanto prejuicio, tanta cosa que nos aleja de lo que es el verdadero evangelio y que prediquemos a Cristo. Y que Dios obre y dé los frutos necesarios para la salvación de un país como Colombia que necesita tanto transformación y tanto cambio de corazones, y que la iglesia pueda cumplir su papel evangelizador. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por todo lo que haces, por esta esperanza de esta renovación espiritual, tanto de excluidos como de iglesia, como de la predicación de tu palabra. Gracias porque nos muestras, Señor, que tú miras el corazón y que tú transformas vidas y que tú rompes barreras, Señor. Ayúdanos a tener una visión más grande de lo que significa amar al que está afuera, al que se viste diferente, al que tiene su cuerpo tatuado, al que no te ha conocido, pero que anhela fervientemente encontrar un sentido de vida. Ayúdanos como iglesia a cumplir esta labor que tú nos das de predicar el mensaje tuyo, un mensaje cristocéntrico, un mensaje del amor tuyo, un mensaje del perdón de pecados, un mensaje también de donde te muestras tú como juez, pero un mensaje que nos
plantea una esperanza de renovación espiritual y de acercamiento a ti. Y concluye tu obra en medio de cada mensaje que demos a los que están afuera, a estos excluidos que necesitan de ti, necesitan de tu mensaje. Gracias por tu amor y por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús.